Bien, buenas tardes. Vamos a seguir cursando la capacidad motora de resistencia. Este es nuestro segundo apunte de la capacidad. Y estamos centrados en la resistencia de base 2. Nuestro primer apunte trabajó en la resistencia de base. Este apunte va a trabajar sobre la resistencia de base 2. Este pizarrón, en su repaso, ustedes ya lo han visto desarrollar. Pero siempre que enseño los métodos me gusta plantear de que dos cosas básicamente. La resistencia de base 2 es propia de la modalidad deportiva. Por lo tanto, se entrena en los periodos de preparación especial. Tiene fundamentos. El alumno, para poder entrenarla, ya tuvo que desarrollar todas las otras capacidades motoras. Esencialmente, tiene que tener una mejor base, adaptar su funcionalidad, tener una buena base en la resistencia, y algo que vamos a estudiar luego, pero tiene que ver con la resistencia de base acíclica, que ahora lo voy a presentar. La resistencia de base 3. Pero también tiene que tener ciertos niveles de velocidad, dice el apunte, ciertos niveles de fuerza, dice el apunte, y para poder ejecutar bien una técnica depurada del medio que el alumno va a desarrollar su film, tiene que tener un buen nivel de capacidades coordinativas, al igual que flexibilidad para mejorar todas las capacidades motoras. Todo el año les cuento de que cuando uno entrena, un verdadero entrenador arma un plan. Aquí está solamente el periodo de preparación general y especial, falta el competitivo y transición. Pero en ese plan están desarrolladas todas las capacidades motoras. Esa es la razón por la cual la carrera de entrenamiento está basada en capacidades motoras. Para desarrollar las capacidades estudiamos métodos. Como les dije antes, primero clasificamos a la capacidad. Los métodos de resistencia de base 2, el continuo intensivo lo hemos estudiado cuando estudiamos programas preventivos óptimos en la resistencia de base 1. Está en ese apunte, en el primer apunte. Los métodos continuos variables lo estudiamos la clase anterior. Lo mismo que los métodos interválicos extensivos con intervalos largos. Cada uno de esos métodos tiene una particularidad que la tenemos que aprender para poder seleccionar el método a la hora de que tengamos que planificar alumnos. El metodólogo siempre me determina las variables. En los métodos continuos es obvio que solo tiene una intensidad y una duración. No hay pausas, no hay densidad, porque es un método continuo. La característica de este método es que es mixto. O sea que se puede trabajar de manera aeróbica y anaeróbica a pesar de ser continuo. Por eso se puede trabajar en 130 de frecuencia cardíaca como de 180. Y siempre hay un cambio en la intensidad del método a pesar de que es un método de carga ininterrumpida. Por eso es que, como analizamos en los efectos del método, es cambiar el suministro energético. O sea, le enseñamos a nuestro organismo a utilizar la vía puramente aeróbica, cuando estamos entre 130, 140 y 150, incluyendo la lipólisis, o sea, la utilización de grasa como combustible, y también le enseñamos a la célula a oxidar el hidrato de carbono. Después el método también tiene una vía mayoritariamente anaeróbica. Allí produce lactato. No olviden que la cantidad de ácido láctico en la célula y en la sangre acidifica el medio y obliga al alumno a bajar la intensidad. Por eso es que en los ejemplos que utilizamos de continuos variables, hay un constante cambio entre una fase aeróbica de 10 minutos, por ejemplo, pero la anaeróbica tiene que ser por debajo de 2 minutos. 2 minutos en 180. Aquí tenemos un tiempo total de 36 minutos, en este ejemplo. Otra cosa que hace el método que entrena al organismo de un alumno es en compensar el ácido láctico o lactato. ¿Qué significa eso? Que una vez que el método le produce a través de intensidades por arriba de los 170 ácido láctico a la célula, porque hay una intensificación del uso del glucógeno, la célula empieza, el núcleo de la célula, a aprender qué hacer con ese ácido láctico. Y los distintos tipos químicos que toma el ácido láctico se llama compensación del lactato. Eso ocurre también dentro de este método. Al igual que adaptar el sistema cardiovascular y al metabolismo, al sistema nervioso vegetativo, para trabajar con métodos continuos con diferentes tipos de intensidad. ¿Bien? Luego, la clase pasada trabajamos con métodos interválicos. O sea, nos fuimos de los métodos continuos. Tanto el método mixto, que es el continuo variable, como el método intensivo, continuo intensivo, son métodos de carga sin interrumpir. O sea, el alumno no para. En cambio, los métodos interválicos, el alumno para. Sí o sí. O sea que el alumno tiene una fase de carga y una fase de recuperación. La duración de los intervalos
o de las pausas, perdón, disculpen, de los intervalos o de las cargas, es el momento en el que el alumno está activado. O sea que el método se llama interválico por el tiempo en que el alumno entrena, no por la pausa. Mientras lo hace, la intensidad tiene que estar entre 70 y 75 de la velocidad de competición. Ya aprendimos en la primera clase a ver cómo se saca ese porcentaje, perdón, en la segunda, lo tuvieron que hacer en trabajo práctico. O sea que vamos a trabajar entre 160 y 165 latidos. Vamos a estar en el umbral aeróbico y pasando un poquito hacia la anaerobia. Por eso podemos estar 2 minutos, que sería anaeróbico, pero hasta 3 minutos de manera aeróbica, e inclusive de manera aeróbica hasta 8 minutos de duración. ¿De qué? De la carga, o sea, del intervalo, de la pasada sería. Las pausas van a ser entre 2 a 5 minutos, siempre que el método sea interválico, la pausa es incompleta, o sea que el corazón no debe bajar de 120 de frecuencia. No olviden el concepto de volumen. El volumen en los métodos interválicos resulta de sumar la carga y las pausas. Por eso nace aquí el concepto de carga efectiva, que incluye el descanso activo. O sea, el corazón y el sistema están trabajando todo el tiempo. Cuando estamos corriendo, cuando estamos pedaleando, cuando estamos haciendo la clase, como cuando estamos en pausa. Porque el corazón no baja de 120. No olviden que la pausa del corazón es por debajo de 90 latidos. Bien. Es muy importante en los métodos interválicos el concepto de carga efectiva. Porque es muy importante saber que el tiempo y la pausa, por ejemplo, si tengo 7 cargas o pasadas de 3 minutos de una tarea con el corazón en 160 de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y eso le doy 4 minutos del corazón en 120, la carga efectiva de pausa es de 49 minutos. ¿Por qué? Porque 3 de carga más 4 de pausa son 7. Esos son los descansos activos. Multiplicado por 7 da 49. Obviamente que este método tiene objetivos distintos a los métodos continuos. O sea, tiene efectos distintos. Aquí la fuerza que el corazón ejerce sobre los sistemas circulatorios, sobre todo a nivel periférico, o sea, fuera del corazón, permite capilarización. O sea, hay mayor cantidad de sangre en los sistemas y esa presión de sangre hace que los capilares se abran, porque se mantiene relativamente prolongado, dice, una presión sanguínea media. Las fibras lentas son las que más trabajan. Por eso es que hay glucólisis dentro de esas fibras y aumentamos el glucógeno muscular. El trabajo de presión que se hace en las frecuencias cardíacas elevadas, 140 o más, porque no olviden que puede ser de entre 160 y 165 latidos, o sea, umbral aeróbico, hace que el corazón trabaje a través de la presión y que haya también un volumen cardíaco, un aumento del corazón. Y que sean los sistemas simpáticos, más que los parasimpáticos, de ahí la poca vagotonía, los que van a trabajar con este método. Aquí es muy importante, y de hecho lo pido en los trabajos prácticos, de ir uniendo los conceptos, tanto de anatomía como de fisiología, con los aplicados en el método, porque la resistencia tiene como objetivo lograr entrenar cada uno de los factores cardiorrespiratorios y pulmonares que al estar deprimidos hacen que el alumno se canse. No olviden que la fatiga, luchar contra la fatiga y recuperarse rápido, es el objetivo de la resistencia como capacidad motora. Vamos a empezar a trabajar con los métodos nuevos. Vamos a seguir con los interválicos, porque dentro de los métodos con los que se trabaja la resistencia de base 2, ya vimos los dos continuos, vamos a ver dos interválicos. Uno es el de intervalo largo, que lo acabamos de ver, y ahora vamos a ver uno de intervalo medio. O sea, entre el minuto y medio y 2 más o menos. Ese es el intervalo. Obviamente la intensidad de la carga es un poquito superior, porque cuando el intervalo es largo, la carga está en el umbral. Pero cuando el intervalo ya es medio, no olviden de la relación que hay entre volumen e intensidad, inversamente proporcional. Si el intervalo es largo, la intensidad es más baja. En cambio, si el intervalo es un poco más corto, intervalo medio, sube la intensidad. O sea que la intensidad va a estar por arriba del umbral aeróbico, ya en anaerobia. 170 latidos minutos, 80% de carga, es lo que va a caracterizar a los métodos interválicos extensivos. Esto va a ser
que los latidos estén entre 160 y 170 y que el tiempo no pueda salir de anaerobia. A diferencia de un método de intervalos largos, en donde puedo pasar los 3 minutos inclusive, de duración del intervalo de la carga, la duración aquí de la carga va a estar entre los 60 y los 90 segundos, o sea, 1 minuto y minuto y medio. Lo mismo que la pausa. La pausa va a estar entre el minuto y medio y los 2. Hay trabajos, sobre todo los de 170 latidos, o sea, el 80% del alumno, que son trabajos muy intensos, normalmente entre 60 y 70 segundos, que la pausa tiene que ser más larga que el trabajo, o sea, 2 minutos. Sin perder en cuenta que estas pausas son incompletas, porque son de intervalo. O sea, tienen que estar entre 120 y 130 de frecuencia cardíaca. Volvemos al concepto de volumen con este método, de intervalo medio. O sea, las cargas o pasadas, 12 a 15, pero con cargas efectivas entre 35 y 45 minutos. No olviden que las pausas tienen que ser, como les dije, activas y se suman a las cargas o pasadas para llamar la carga efectiva del método. En los ejemplos, siempre el objetivo es crear una carga efectiva que el método lo permita. Esto es la investigación de laboratorio. Los investigadores ponen células en sus bancos de prueba y le estimulan con la misma intensidad y volumen con el que se podría estimular en el cuerpo una célula, solo que la energía no proviene de impulsos nerviosos o eléctricos, sino de electrodos, que descargan electricidad rítmica a la misma tasa de actividad que lo haría una neurona. De esa manera, los científicos pueden ver cuánto tiempo tiene que trabajar la célula para producir los desgastes suficientes que permitan el efecto deseado por el médico, por el entrenador, disculpe. De ahí sale el concepto de carga efectiva. En este caso es entre 35 y 45, elegimos un método más cerca de 45 y uno más cerca del 46. El ejemplo es redundante porque lo hicimos ya en el intervalo anterior, pero es trabajar 1 minuto en 170 de frecuencia y de tener una pausa de 2 minutos. Les dije que cuando se trabaja en 170 las pausas son más largas. Y esa pausa va a ser en 120. Por lo tanto, trabajamos 1 minuto más 2, 1 minuto de trabajo más 2 de pausa, 3 minutos. Por 15, 45 minutos. El ejemplo aquí es al revés. Aquí hacemos igual tiempo de trabajo, igual tiempo de pausa. 1.30 por 1.30, 90 segundos por 90 segundos. Si multiplicamos por 12, a los 3 minutos por 12 son 36. ¿Qué logramos cuando entrenamos los métodos? Y aquí viene lo que importa. No olviden que mi última consulta siempre de los trabajos prácticos de los métodos tiene que ver con la relación que hay entre dos elementos muy importantes. Los efectos que produce el método, siempre pregunto, ¿qué relación hay entre los efectos y las variables? O sea, efectos y relación con intensidad, duración, pausa y volumen. Esas son las variables del entrenamiento. Por ejemplo, ¿qué hace este método? Mientras el alumno está entrenando, activa todos los procesos aeróbicos a través de la deuda de oxígeno. ¿Qué es una deuda de oxígeno? Cuando uno trabaja a intensidades superiores a 160, superiores, o sea, 160, 165, 170, o un poco más, 175, la célula es netamente anaeróbica, la energía que produce. O sea, empieza a producir energía, pero lo hace con glucólisis simple. ¿Por qué se llama deuda de oxígeno lo que produce? Porque sucede que el alumno va acumulando 3 sustancias químicas de base. Primero, la glucólisis hace que acumule ácido pirúvico, porque la glucólisis implica tomar una glucosa 6-fosfato, pasarla por 10 reacciones químicas invariables y producir ácido pirúvico. A la vez, esa es una sustancia química, el ácido pirúvico. A la vez, cuando el alumno está trabajando de manera predominantemente anaeróbica, también está produciendo una gran cantidad de hidrógeno, que son acidificantes. Pero la célula, al efecto, tiene NAD, o sea, transportadores de hidrógeno, que como la intensidad no es máxima, sino media, tiene tiempo de tomar los hidrógenos de la primera etapa y de convertirlos en ácido láctico. Tercer elemento que conforma el producto de este método. Primero pirúvico, después hidrógeno y después láctico. Es obvio que no tiene tiempo de acidificar tanto el medio, ni con hidrógeno y tampoco con láctico,
como para que la célula tenga que bajar la intensidad con la cual el alumno está trabajando, en este caso 170. Pero cuando pare de hacer el trabajo, o sea, cuando empiece la pausa, en mi primer ejemplo sería, cuando termine el minuto, en ese minuto, y empiecen los 2 minutos de 120 de frecuencia cardíaca, la célula va a tener un gran trabajo, que es, va a necesitar oxígeno, del concepto de deuda de oxígeno, para que el ácido pirúvico, al haber bajado la intensidad, tenga tiempo de ingresar a la mitocondria a través del proceso metabólico de convertirse en acetilcoenzima A, ingresar al ciclo de Krebs, que con participación de oxígeno va a producir 2 moles de energía, y después ir a la cadena transportadora de electrones, en donde, si es glucosa, va a producir 129 ATP. O sea, va a fosforilizar el ADP. Ese proceso mediante el cual el trabajo deja ácidos pirúvicos con necesidad, ahí está la palabra deuda, de oxígeno para seguir el proceso aeróbico, que es lo que va a hacer el alumno en la pausa para recuperarse, se llama deuda de oxígeno. Lo que hace este método es activar los procesos aeróbicos a través de la deuda de oxígeno. O sea, muchos ácidos pirúvicos esperando que el alumno baje la intensidad. Cuando lo baja, activa ese proceso aeróbico, que se da en toda la recuperación. Si ustedes se fijan, el efecto del entrenamiento es entrenar esa activación, dado que está más tiempo aeróbico, 2 minutos, que anaeróbico, 1 minuto. ¿Bien? Esa forma de explicarla es bien compleja, así que les recomiendo que la escuchen las veces que necesiten, que se refieran a su apunte, que es lo que está en el pizarrón en realidad, y que lo aprendan. No olviden que tienen que en el trabajo práctico relacionar, como lo estoy haciendo yo, el efecto con lo que está aquí. Recién relacioné la deuda de oxígeno con la carga, o sea, con la duración de la carga, y con la pausa, que son los 2 minutos, y los trabajos fisiológicos. O sea, los conceptos aprendidos en el capítulo teórico del organismo como sistema generador de energía. Sigamos con los efectos. Segundo efecto, aumento del corazón, trabajo de presión, volumen coronario, trabajo a través de presión o volumen coronario. A ver, expliquemos esto en relación a lo que serían la carga de entrenamiento. ¿Qué es aumento del corazón? Cuando los fisiólogos hablan del corazón, hablan de todo el órgano. Cuando quieren hablar del ventrículo izquierdo, dicen ventrículo izquierdo, o fuerza bombeadora, porque la fuerza bombeadora de la sangre es la del ventrículo izquierdo. En este caso aumenta el corazón. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de presión o de volumen coronario. Lo que ocurre es esto, cuando uno está en la fase de carga, o sea, en esos 60 segundos en mi primer ejemplo, o en los 90 segundos en mi segundo ejemplo, el corazón está trabajando con alta presión, porque tiene que bombear mucha sangre. Por lo tanto, llena los circuitos de sangre. Si bombea mucha sangre, pone sangre en toda la periferia cardíaca, que eso es lo que va a presionar a la sangre también. Mucha sangre sale del corazón. Ahora bien, el trabajo de presión es lo que hace que salga sangre, pero después va a aumentar el volumen coronario. ¿Qué significa volumen coronario? La cantidad de sangre que vuelve al corazón. Volumen coronario o volumen cardíaco. Sale mucha sangre, pero la intensidad del ejercicio y una activación aeróbica que hace que más del 75% de la masa muscular esté trabajando, hace que mucha cantidad de sangre vuelva al corazón y logre un gran volumen coronario. ¿En qué momento se da lo segundo? Lo primero, en la fase de carga, porque es cuando el corazón está haciendo fuerza. En mi primer ejemplo, el 170 latidos, y en mi segundo ejemplo, 160 latidos. ¿Cuándo para el corazón y empieza el volumen? En la pausa, en estos 2 minutos, donde el corazón deja de hacer fuerza, o sea, deja de hacer presión, pero deja un circuito lleno de sangre que no para, porque 120 latidos también está fuera de la homeostasis, que está hasta 90. O sea que el corazón hace circular esa sangre y favorece el retorno venoso. Y eso va a producir el volumen coronario.
Pero la presión produce algo que también es un efecto de entrenamiento, y está dado por el tiempo en el que el deportista está en la fase de carga. 1 minuto o 1 minuto 30 según el ejemplo. La capilarización. Cuanto mayor es la presión del corazón sobre las periferias, la fuerza del corazón, la fuerza de eyección del corazón, hace que se abran mayor cantidad de capilares en los músculos. Eso permite que el músculo no solamente tenga el oxígeno y los nutrientes que necesita en el momento del trabajo y la pausa, sino que mayor cantidad de capilares se abran al momento de la presión. A la vez, como ya lo dije antes, lo repaso ahora, otro de los efectos del método tiene que ver con el concepto de producción del lactato en las fibras ST, o sea, en las de contracción lenta. Esto es muy interesante porque lo que ocurre es esto, fíjense, producción del lactato de las fibras lentas, voy a explicar. Ustedes dirán, ¿por qué la producción de lactato se da en las fibras lentas, ¿no? Y no en las rápidas? Bueno, piensen que la tarea aeróbica que está haciendo el alumno, vamos a suponer que esté pedaleando, pedalear a 170 es mucho más lento que pedalear a 190 o 200. O sea que aquí está usando predominantemente fibras intermedias y fibras lentas. Predominantemente. Pero después aquí en este ejemplo tiene 2 minutos, aquí 1 y medio, en el que la frecuencia cardíaca baja. O sea que ahí predomina las lentas. En los dos casos va a ser glucólisis. O sea, en los dos casos va a producir, con la glucólisis, ya dije pirúvico, pero también ácido láctico. La célula, para producir láctico, necesita dos cosas. Transporta primero hidrógenos y después transportadores de hidrógenos. Y ese es el efecto que produce la combinación de carga, de la duración, con la pausa. Por eso produce lactato. Por la intensidad de la carga a través del umbral anaeróbico. O sea, entre 160 y 170 latidos mínimos. Por último, ¿para qué usamos los entrenadores este método? No olviden que acabo de dar casi 15 minutos de clase explicando los efectos en relación a las variables, que es lo que les pido que hagan en los trabajos prácticos. Cuando ustedes estén estudiando los métodos, siempre se tienen que preguntar a ustedes mismos para qué estudian los métodos. Obviamente para aplicarlos. El tema es, los métodos, cuando los tenemos que aplicar los entrenadores, ¿lo podemos aplicar de manera lineal? O sea, ¿todos así como lo aprendemos? No. Primero tenemos que seleccionarlos. ¿Y cómo se selecciona? En la relación que hay entre el efecto que produce el método y la necesidad de mejora que tiene un alumno. O sea que la forma de usarlos es muy complejo, por eso trato en los prácticos de que lo piensen mucho. ¿Bien? Decía que los intervalos medios se utilizan en el entrenamiento, primero para ampliar la capacidad aeróbica del alumno. ¿Sí? O sea, para que obligar al corazón a trabajar con pausas activas a intensidades medias y medias altas, no extremas todavía, porque no es el caso de la resistencia de base 2, pero fundamentalmente más a partir del área central que periférica, o sea, más haciendo hincapié en lo que hace el corazón en el momento de la carga, más que en la recuperación. Y por último, también tiene como objetivo enseñarle al sistema, porque no olviden que las células no toleran mucha cantidad de ácido láctico ni de hidrógenos, por lo tanto son fácilmente acidificables, acidifican rápido. Entonces, ¿qué hace este método? Al producirle tanto ácido láctico, primero se lo enseña a tolerar, y después se les enseña a eliminar, o sea, sacarlos de la célula. Todos esos procesos químicos son procesos para los que no está adaptado el organismo. Lo tiene que adaptar, y el que lo adapta es el entrenador. ¿Bien? Perfecto. Este es el último método que va a entrenar la resistencia de base 2. Es el método de repetición. Es una variante del método de repetición muy interesante. Primero vamos a repasar los métodos de repeticiones. Son métodos que tienen la característica de un método interválico. No es un método interválico. Tiene la característica de un método interválico, pero tiene una gran diferencia. En los métodos de repetición, las cargas son intervalos, o sea, las cargas son parciales, pero las pausas son completas. Y el volumen no está dado en tiempo, sino en cantidad de repetición. O sea, no hay un volumen efectivo, como si hay un volumen efectivo, suma de pausas, sino de repeticiones, o sea, la cantidad de veces que se puede hacer el método, por eso le da un tiempo total en el que el método trabaja.
Entonces, primero, un método de repetición implica intervalos. O sea, la carga es por intervalos. Pero las pausas son completas, no incompletas. Eso lo diferencia del método interválico propiamente dicho. Después, las cargas tienen que ser submáximas. Tienen que ir de submáxima a máxima, pero no extremas. Las extremas son de 95 y 100%. Según ustedes ven en el pizarrón, la intensidad de la carga es submáxima máxima, o sea, submáxima 80, máxima 90. No, entre 90 y 100 no, porque esas son extremas. La duración que va a tener la carga va a ser de 2 y 3 minutos. Quiero contarles algo para aquel que nunca entrenó la resistencia o que nunca entrenó este método, que es muy difícil sostener durante 2 minutos 90% de una carga. Muy, muy difícil. O sea que el método interválico es extraordinario dentro de la resistencia de base 2. Todos los metodólogos del entrenamiento hacen investigaciones para identificar la forma de mejorar el rendimiento de deportistas, no de personas comunes. Por lo tanto, así como en los métodos de fuerza, de velocidad, de coordinación, de flexibilidad, inclusive, todos los métodos, va a haber métodos que son de uso extraordinario, le llamo yo, porque son fuera de lo ordinario. O sea, extraordinarios fuera de lo ordinario. Quiero decir con esto que un alumno de fitness que recién empieza a entrenar la resistencia, o alguien que quiere empezar por correr una carrera de calle de 5 kilómetros, o que quiere tolerar mejor un partido social de fútbol o de algún deporte, es muy difícil que entrene método de repetición, porque tiene que hacer muchos interválicos primero, tiene que tener una buena capacidad aeróbica que le permita recuperar sin esfuerzo, o sea, tiene que tener muchos planes de entrenamiento, tiene que tener mucha adaptación deportiva. El método de repeticiones es muy estresante y requiere de una gran adaptación. Pero los entrenadores no solo tenemos que saber que existe, sino que tenemos que saber usarlo, ¿no? Por lo tanto, esta duración de 2 a 3 minutos que parece corta, cuando uno lo pone al servicio de la intensidad, al 80% 3 minutos, es muy intenso. Y 2 minutos a 90% también es intenso. Pero tiene una ventaja, pausa completa. Ustedes me dirán, ah, bueno, pero descanso mucho. Claro, pero hay un pequeño problema. La pausa completa no puede ser menor a 10 minutos. O sea que ustedes tienen el corazón 2 minutos al 90%. Y luego lo tienen que tener 12 minutos entre 90 y 100. La capacidad aeróbica que tienen que tener es muy alta. ¿Por qué? Porque la capacidad aeróbica permite entrenar al organismo la capacidad de restaurar parámetros de rendimiento. O sea, ya está involucrado el sistema nervioso, está involucrado el sistema endocrino, sus glándulas, sus receptores. O sea, necesitan un nivel muy elevado de capacidad aeróbica. Cuando el alumno va a entrenar con métodos de repeticiones de intervalos largos, tuvo que haber tenido una buena etapa de programa preventivo óptimo en el periodo de preparación general. Entonces, la pausa es completa, entre 10 y 12 minutos, y la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 90 y 100 de frecuencia en ese tiempo. Y el volumen debería ser entre 3 a 5 repeticiones de esos trabajos. Por lo tanto, el volumen total, si ustedes hacen 12 minutos de pausa, ¿no? En 130 más o menos, y hacen cargas de 3 minutos, por ejemplo, al 80%, entonces serían 3 más 12, 15. Supónganse que lo hagan por 15 por 3, son 45 minutos. 15 por 4 es 1 hora. 15 por 5, 1 hora 15. 1 hora 15 trabajando, o 45 minutos como mínimo, en porcentajes de 2 o 3 minutos, de 80 a 90%, con pausas sin que sea completa, o sea que, perdón, sin que sea de base, significa por debajo de 90, sino entre 90 y 100, y siempre activas, es lo que determina, o sea, haciendo la actividad, es lo que determina que este método no sea muy fácil de ejecutar, aunque necesario para deportistas que quieren mejorar su resistencia de base 2. Efectos del entrenamiento que, como siempre les pido, los relacionen siempre con, disculpen, se me fue el pizarrón, los relacionen siempre con sus variables. Primero, mejora la vía energética mixta, aeróbica anaeróbica, es obvio, estoy 12 minutos en aerobia, 2 o 3 minutos en anaerobia. La mejoro más que en un continuo variable, dado que el continuo siempre me obliga a mantener el nivel de intensidad en un determinado número por arriba de 120 de frecuencia. O sea que aquí se entrena la vía energética mixta un poco mejor. Aquí está lo que les planteaba yo.
El hecho de que en la pausa haya una restauración, esto es regeneración, de todos los parámetros del rendimiento, o sea, niveles de depósitos de combustibles, tejidos internos, fibras musculares, membranas, todo eso, se ejecutan todos como efecto los mecanismos reguladores, o sea, sistemas nerviosos y sistemas endocrinos, decisivos para el rendimiento y el retorno al nivel inicial, o sea, todos los procesos de recuperación. Y eso se hace por la combinación que hay entre la duración de la carga y las pausas y la exigencia de la carga. O sea, el volumen total, de 3 a 5 repeticiones. Es obvio que al trabajar al 80-90% también produzco ácido láctico y es obvio que en las pausas compenso. Aquí hay una relación entre la producción de lactato por intensidad y su remoción, que sería la compensación que hace el sistema para compensarme y que el ácido láctico no me acidifique e inhiba mis procesos de trabajo. ¿Bien? Y por último, esencialmente, por eso es tan complejo entrenarlo, se entrenan estos métodos para enseñar de manera más específica a compensar lactato. ¿Bien? Ese es el objetivo del entrenamiento de este método. Fíjense ustedes, voy a volver hacia atrás a mi pizarrón, que para entrenar la resistencia de base 2, usamos dos métodos continuos, dos interválicos, uno de intervalo largo y promedio, y un método muy complejo que es el de repetición con intervalos largos. Son métodos el método de intervalo largo es complejo. ¿Bien? Ahora bien, cuando ustedes tengan que entrenar, siempre tienen que pensar en cómo los van a distribuir y organizar. Esto es muy importante. No es algo que Sink lo haya escrito en su libro siquiera, pero tienen que aprender a pensar en la lógica de los métodos. Por ejemplo, ¿qué característica tiene un método continuo intensivo que estudiamos hace un tiempo? Tiene una característica muy particular. Permite trabajar con mayor intensidad de la que los métodos me permiten. Por ejemplo, un continuo que va entre 120 y 140, trabajar de manera intensiva es trabajar con 140. ¿Qué beneficio tiene un método continuo intensivo? Mayor fuerza del corazón, no tanta sangre como volumen, porque no hay tanta presión del corazón. El método intensivo, pero hay un buen retorno venoso y hay un buen volumen cardíaco. ¿Qué característica tiene el continuo variable? El continuo variable es un cambio de intensidad. Varío entre una parte menos intensa, 130, a una parte más intensa, 150. Y el tiempo que le pongo es lo que el alumno puede hacer. Ese sería el continuo variable. Luego tengo intervalos largos e intervalos medios. Y después repetición. Si yo tengo que usar una lógica fisiológica para entrenar, diría. En la resistencia de base 1, mi alumno ya trabajó el método continuo extensivo. Por lo tanto, en la resistencia de base 2, casi por lógica, debería trabajar el intensivo primero. Porque al haber trabajado el extensivo primero y el intensivo después, es la base del variable, que es variar entre una intensidad baja, que sería el que entreno en el extensivo, y una intensidad media alta, que es el que entreno en el intensivo. O sea, sería bueno que cuando mi alumno va a hacer el variable, ya haya entrenado los dos anteriores, los continuos anteriores, el extensivo contra el intensivo. Estaría respetando un principio del entrenamiento. Es el principio de accesibilidad, ir de lo poco a lo mucho, ir de lo simple a lo complejo o a lo difícil. Después, una vez que utilizo estos dos métodos, ¿cuál de los dos interválicos me convendrá empezar a entrenar? ¿El medio o el largo? O sea, el de intensidad, media larga. Si yo vengo ya de trabajar el volumen, y ahora voy a necesitar algo muy importante como efecto. Voy a necesitar una irrigación periférica que permita capilarización y que le enseñe a mi célula a trabajar con glucosa. Si van a los efectos del método, se van a dar cuenta que ese es el de intervalo largo. Y después le pongo intensidad, intervalo medio. Y por último, trabajo el de repeticiones si es que mi alumno se adaptó tanto en el tiempo que tengo, o con el tipo de alumno que tengo, para entrenar. Insisto que la reflexión final de la combinación de métodos para la resistencia de base 2 tiene que ver con experiencia práctica unida a la teoría del entrenamiento y a la biología del entrenamiento. Nunca un metodólogo del entrenamiento
va a recomendar de forma explícita porque no tiene idea de qué alumnos van a entrenar. Pero sí puede dar generalidades y un entrenador sacar conclusiones a partir de entender muy bien efectos de los métodos, variables de los métodos relacionadas con ese efecto y objetivo que tienen para entrenarse cada método. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, hemos estudiado la resistencia de base 2. Empezamos por la 1, seguimos por la 2. El apunte va a seguir con la resistencia de base 3. La resistencia de base 3 es una resistencia muy particular, porque es la resistencia que por característica es primero de base acíclica. Es la resistencia de base acíclica. Aviso en esta clase que muchos alumnos en el apunte tienen un error ahí de tipeo. Cuando escuchen la clase y tengan el apunte al frente, corríjanlo. El apunte debe decir, la resistencia de base acíclica, en algunos apuntes dice cíclica, hay un error de tipeo, es aquella capacidad de la resistencia que se requiere en deportes colectivos y de lucha. ¿Mm? Por ejemplo, fútbol, hockey, dice el apunte, básquet, boxeo. ¿Por qué? Porque implica una fase, las tareas acíclicas, o resistencia de base acíclica, o resistencia de base 3, también está llamada resistencia de base 3, implica, a diferencia de las resistencias cíclicas, fases de carga que son fases que alternan las cargas. Lo cíclico es hacer siempre lo mismo, y lo acíclico es un cambio esquemático de la carga. Por ejemplo, correr hacia atrás, correr hacia adelante, correr hacia un costado, pequeños saltos, fintear, hacer fintas, volver a correr hacia adelante, hacia el costado, hacia atrás. O sea, cuando uno se imagina un deportista haciendo un deporte, un jugador de hockey con su palo, un jugador de fútbol con su pelota, lo mismo un de básquet, lo que ve en la tele o cuando va a jugar, esos movimientos son todos acíclicos. O sea que es más fácil que ustedes tengan deportistas acíclicos que cíclicos. Los cíclicos son nada más que los que corren, pedestrismo, los que nadan y los que pedalean. La mayoría de los demás son deportistas acíclicos. Por eso es que la resistencia de base acíclica se entrena en dos momentos. Se entrena primero en el periodo de preparación general, porque la resistencia de base 1 implica el desarrollo de resistencia cíclica. Y la base de la resistencia requiere que se entrenen ambas, la cíclica y la cíclica. Pero si mi deportista es jugador de fútbol, cuando esté entrenando la resistencia de base 2, el medio que voy a usar, al ser conos, pelotas, también va a ser acíclica. Si estoy con un corredor, será cíclica. Si estoy con un nadador, será cíclica, la resistencia de base 2. La diferencia es que aquí la resistencia de base 3 o acíclica es general. O sea, el jugador de fútbol no va a usar pelotas de fútbol aquí, lo usará aquí. El jugador de básquet no usará pelotas de básquet, lo usará aquí. Y el que entrena pruebas combinadas no hará aquí las pruebas combinadas, las hará aquí. Hay dos momentos, les decía entonces. Una general, que es cuando preparo al organismo de mi alumno para que resista a tareas acíclicas, pero que no tienen que ver con su deporte. Eso lo desarrollo en el periodo de preparación general. Y obviamente las que tienen que ver con su deporte en los periodos de preparación especial. Esa es la característica de la resistencia de base 3 o acíclica. ¿Bien? Al igual que la resistencia de base 2, en el apunte también van a leer que dice que los fundamentos, ¿se acuerdan? Voy a ir a ese pizarrón así, los guío. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fundamentos? Aquí está la resistencia de base acíclica. Capacidad aeróbica. Claro, no olviden que ya venimos de la resistencia de base 1, cuando vamos a la 3. Requiere una economía estable del movimiento, es una buena técnica motriz. Claro, antes de cambiar la técnica motriz de base para combinarla, para hacerla cíclica, necesito que sea buena la que tengo. Es como decir, no voy a hacer un segundo piso sobre un primer piso inestable. Entonces, la característica de la resistencia base cíclica es el cambio de la estructura de la carga. Y para que vayan sabiendo, también implica altos niveles de intensidad, ya vamos a llegar ahí. Por lo tanto, requiero que mi alumno tenga una buena capacidad aeróbica, lograda en la resistencia de base 1, en combinación con la fuerza máxima, la flexibilidad, la coordinación y la velocidad, que es todo lo que entrena antes,
se caracteriza por un cambio irregular de intensidades de carga, ahí viene lo segundo. No olviden que la técnica motriz implica que el alumno cambia la forma de moverse del cuerpo, pero la intensidad ya es la fisiología, o sea, la cantidad de sangre, de nutrientes que necesita y la forma en la que va a producir energía la célula. ¿Qué es un cambio irregular de intensidades de carga? Que tiene fases de cargas cortas y máximas, por ejemplo, piques, segundos, después cargas medias, o sea, lateralizaciones, ¿no? Y hasta sus máximas más prolongadas, como trotes hacia atrás, hacia adelante, a los laterales. Y también se van a combinar con pausas, que son recuperaciones que son relativas, porque los trabajos acíclicos también tienen pausas completas, perdón, disculpen, pausas incompletas, disculpen, o sea, con trabajos interválicos, y se alternan con los trabajos todo el tiempo. O sea, es un trabajo bien dinámico que cambia, así como cambia la estructura motriz, también tiene cambios irregulares de intensidades de carga. Otra característica que tiene la resistencia de base cíclica es el volumen. Es muy elevado, o sea, hay que trabajar con gran cantidad de volumen. No es un método interválico que dura 3 o 4 minutos. Puede llevarnos 25, 30, 40, hasta 50 minutos trabajar en volumen total de cargas interválicas. Es bien elevado. Sin duda, mejorar la resistencia de base 3, y por eso también lo trabajamos en el periodo de preparación general, tiene que ver con cargas de tipo interválico. ¿Ven lo que les decía? Por eso el concepto de recuperaciones relativas, porque son cargas interválicas, y tiene que haber cambio en las formas motrices. Por ejemplo, el sprint, que es una carrera hacia adelante, una marcha, que es una caminata activa, un trote, un poco más suave, un poco más que la marcha, un poco menos que el sprint, que el pique, saltos, multisaltos, lanzamientos, mantener una carga, o sea, fuerza isométrica. Siempre el desarrollo está ligado a cambio interválico de formas de carga, siempre. Por eso se llama, insisto, resistencia de base acíclica o resistencia de base 3. Esto es muy importante porque la resistencia de base 1 es transferible, ¿sí? Ahora, la transferencia de esta resistencia, transferible no olviden que significa que cuando usted tiene resistencia de base 1, lograda le sirve para todo. O sea, no tiene una aplicación directa, sino que tiene una aplicación general. Su corazón mejora en volumen, en fuerza, redistribución de flujo sanguíneo, retorno venoso, trabajan sobre los mecanismos aeróbicos, consumen mayor cantidad de oxígeno, y todo eso sirve hasta para ir a comprar, no solamente para el deporte. Ahora, cuando entrenan la resistencia de base cíclica, la transferencia es relativamente elevada para todos los deportes que son obviamente acíclicos. O sea, hay transferencia positiva. Pero es baja para deportes cíclicos y de resistencia. O sea que si yo entreno mucho la resistencia acíclica, sirve poco si soy corredor, si soy nadador o si soy ciclista. No es que no sirve para nada, ya van a ver, pero sirve poco. La transferencia no es positiva a nivel motor. ¿Sí? La transferencia a nivel fisiológico tiene una utilidad, pero no es directa. ¿Cuáles son las finalidades al entrenar la resistencia de base 1? La resistencia de base 3, perdón. Además de las que ya tenemos por la resistencia de base 1, porque no olviden que cuando yo voy pasando de tipos de resistencia, afianzo lo que tengo y mejoro. Por eso en la resistencia de base 3 se unen las finalidades de la 1 y la 2. Es crear una base para entrenar, para el entrenamiento más amplio de la técnica y la táctica. Aquí tiene que decir táctica, dice láctica, creo, así que corríjanlo en el apunte, también lo tienen que corregir. Qué mal que está el tipeo, ¿no? Bien, entonces, el entrenamiento amplio de la técnica y de la táctica. Eso es una de las razones por la cual también está en la resistencia de base 3, porque la técnica y la táctica de los deportes se entrenan en el periodo de preparación especial, o sea, después de terminar la resistencia de base 3 de carácter general. Crea una base para ese entrenamiento, dado que normalmente la práctica de la técnica de un deporte y de la táctica de ejecución requieren de una gran concentración, de buena capacidad aeróbica y de buena tolerancia a los trabajos acíclicos, justamente. Otra de las finalidades es incrementar la capacidad de recuperarse durante fases de carga, duración y competición. O sea que, imaginen ustedes que siempre entrenen corriendo y sean jugadores de fútbol. O sea, corriendo de manera recta sería. Y nunca hacen trabajos acíclicos. Cuando tienen que correr una pelota, para llegar a la pelota, llegan a la pelota, la dominan y tendrían que hacer cualquier otro tipo de utilización de la motricidad. No podrían, porque no podrían recuperarse.
porque nunca lo entrenaron. Entonces, incrementar la capacidad de recuperarse durante fases de carga, durante la competición, en cualquier deporte, en cualquier actividad, es muy importante. La capacidad de recuperarse, inclusive, como les dije antes, es favorable cuando uno corre el tren, sube el tren y para. De la capacidad de recuperarse significa qué tan rápido el corazón va a volver a los niveles de antes de salir, ¿no? Del momento antes. Esta característica que tiene la finalidad de incrementar la tolerancia, perdón, de la carga durante la competición, se suma a otra cosa que es importante para iniciar los tipos de resistencia de base 2, que tienen que ver con el incremento a la tolerancia psíquica de la carga, que está aquí, incrementar la tolerancia psíquica frente al esfuerzo o a la carga. Eso es propio de los trabajos acíclicos. Los trabajos cíclicos normalmente responden rápidamente a las fatigas. Entonces, los alumnos tienen menos tolerancia a lo que se llama carga psíquica, o sea que el corazón esté latiendo muy por arriba, el 190, 200, y que luego se tengan que calmar solo intraesfuerzo. Eso en el deporte se ve mucho. Todos los deportes colectivos, los deportes de lucha, es muy importante esa tolerancia psíquica frente al esfuerzo. ¿Qué se entrena en la resistencia? Ya la caracterizamos, la resistencia de base 3, así como caracterizamos primero la 1, después a la 2, vamos caracterizando la 3. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Cuando lo vamos a entrenar, antes de ver los métodos, vamos a trabajar con que, ¿para qué entrenamos la resistencia de base acíclica? La resistencia de base 3. Primero, el objetivo es crear un nivel de resistencia suficiente para volúmenes de carga relativamente elevados, con carácter interválico, de los deportes colectivos o de lucha. Otro error de esto. Por lo tanto, esa situación, ya la dije recién, pero es muy bueno marcarlo, porque en el deporte competitivo, o en el deporte de competencia social, podemos decir, la mayoría de ellos, fútbol, vóley, pádel, básquet, cualquier tipo de deporte que hacemos a nivel social, o nuestros alumnos hacen a nivel social. Normalmente, cuando entrenan lo aeróbico porque buscan primero que nada bajar de peso, o si no hacen fuerza porque lo que quieren es tonificar. Y un fin de semana, después de 6, 7 meses de entrenamiento, dicen voy a jugar un partido de algo conmigo. Y aquí está el primer error, creer que porque entrenan mucho van a tolerar el carácter interválico del deporte. Gran error. El nivel de resistencia suficiente para la tolerancia de los deportes está dado en una resistencia de base acíclica, por eso es su objetivo, no en los trabajos cíclicos. Después, familiarizar el otro objetivo, las formas de movimiento. Cuando uno cambia de forma de movimiento, combina modalidades de carga, entonces el cerebro se vuelve mucho más económico en los procesos de activación. Por eso a nivel biológico, como dice el pizarrón, aumentamos de manera superior nuestra capacidad aeróbica. La aumentamos mucho porque aumenta el consumo máximo de oxígeno, mucho aumenta. Tenemos una gran capacidad de alternar las vías aeróbicas y anaeróbicas, o la aeróbica lactácida con la anaeróbica, o sea, anaeróbica con producción de ácido láctico y sin producción de ácido láctico. Aquí falta una N, anaeróbico. Lactácido es la anaerobia, lo que crea el ácido láctico, o sea, con tolerancia al lactato, sin tolerancia al lactato. No olviden que las vías extremas, o sea, 90-95 de frecuencia cardíaca, no producen todavía ácido láctico. Y la aeróbica, todo eso lo permite este trabajo de la resistencia de base 3. Y por último, y después primero los presentamos y la clase que viene los estudiamos a cada uno, ¿cuáles son los métodos a partir del cual trabajamos con la resistencia de base 3? No olviden que los métodos los vamos a ir trabajando a medida que los vamos aprendiendo. Por eso ya vimos los métodos todos los continuos y vimos algunos interválicos. La resistencia de base 3 se entrena con continuos variables, ya lo vimos, al continuo variable. ¿Sí? Es el que tiene carga ininterrumpida y que las cargas varían de manera cíclica, normalmente de manera aeróbica. Y puede haber también una combinación con aerobia y anaerobia, pero el que va a predominar es la aerobia. El interválico intensivo con intervalo corto extremo, ese es un método muy, muy intenso, de hecho,
Intervalo corto es hasta los 30 segundos. Extremo significa que el corazón, como les dije antes, va a estar en el consumo máximo de oxígeno. En 220 menor edad, en alumnos de 20 años van a entrenar a 200 de frecuencia, en alumnos de 30 años en 190 de frecuencia. Y después están los métodos interválicos intensivos con intervalos cortos, no extremos, sino cortos solamente. Y estos métodos se utilizan sobre todo en circuitos. La clase que viene nos vamos a meter dentro de los métodos. Tienen que trabajar mucho con esta parte del apunte. Tienen que tratar de entender los métodos. Trato de unir los efectos de los métodos con las variables. Trato de combinarlos con lo que han estudiado en los teóricos, sobre todo circulatorio, respiratorio, y con organismos como sistema generador de energía, nervioso y endocrino. Son capítulos que lo han estudiado a propósito antes para poder entender mejor los métodos y la combinación de métodos de la resistencia. Les agradezco la atención, que tengan un buen día.